Muy buenas, yo soy Juan Mamata y hoy vamos a hablar sobre cómo hacer un plan de comunicación digital, plan de marketing digital o de comunicación en redes sociales, como prefieran decirle. Es muy importante tener un plan cuando uno va a empezar a comunicar, en realidad en cualquier medio, en particular en las redes sociales, pero cuando uno quiere comunicar es necesario tener un plan, tener, si es posible, una estrategia macro, pero en este caso vamos a hablar sobre un plan porque va a estar abocado específicamente a lo que son las redes sociales o el marketing digital en general. ¿Por qué es tan importante tener este plan? Porque va a ser lo que nos marque el rumbo hacia dónde tenemos que ir todo el tiempo. No podemos perder de vista esa meta final, ese objetivo que tenemos, que es por la razón por la cual estamos comunicando en redes sociales. Así que hacia eso va a ir. No hay una receta perfecta, prearmada sobre cómo se hacen los planes de comunicación. Cada organización, cada empresa, cada ONG o cada político incluso va a tener sus formas particulares de construir su plan porque tiene cuestiones propias de esa organización. Así que esto en realidad va a funcionar más que todo como una guía que puede servir para quienes estén comenzando a construir un plan, pero luego cada uno va teniendo sus propias formas de hacerlo. Igualmente, si quieren tener algo un poquito más extenso que lo que voy a comentar en este video, acá abajo pueden encontrar el link a un artículo que escribí sobre el mismo tema, en el cual se basa el video, así que va a ser un poquito más extenso. La construcción de un plan digital va a estar dividida en 5 partes. Primero, un análisis, un diagnóstico comunicacional de la organización interno y externo. Segundo, la definición del público objetivo, a quién le queremos comunicar. En tercer lugar, los objetivos per se. ¿Para qué estamos comunicando? ¿Qué es lo que queremos lograr a partir de todas las acciones que llevemos adelante en este plan? En cuarto lugar, las acciones, donde se encontrará los mensajes que vamos a dar, la selección de las redes sociales o los canales que usemos para la comunicación y distintos factores. Y por último, medir. La medición es fundamental porque va a ser lo que nos permita ver si está funcionando lo que estamos haciendo, si nos está llevando en el camino hacia esos objetivos o si estamos errándole de camino y tenemos que readecuar alguna de las cosas que estamos haciendo. Comenzaremos con el diagnóstico comunicacional. Hay muchas formas de hacer un diagnóstico. Esto van a ser solamente algunas líneas, tips que pueden servir para llevarlo adelante. Lo vamos a dividir en 3 secciones principales. Diagnóstico interno, diagnóstico externo y un análisis FODA que combina lo externo y lo interno. Para comenzar vamos a necesitar dentro del diagnóstico interno un brief, básicamente un resumen sobre la organización que estamos comunicando. Que este resumen tiene que incluir datos desde el nombre y el eslogan de la organización o del producto que queremos comunicar hasta la misión, visión, los valores de la organización. También será importante conocer bien cuál es el rubro de mercado, cuál es el elevator pitch de la organización. Un elevator pitch es, una traducción sería charla de elevador o discurso de elevador, de ascensor digamos. Sería básicamente poder explicar en 3 pisos, en lo que tarda un ascensor en subir 3 pisos, explicar de qué se trata nuestra organización, qué producto estamos vendiendo o servicio, y por qué le sirve a ese potencial cliente la compra. Necesitamos eso porque probablemente lo vayamos a utilizar luego. Algunos otros datos que es importante conseguir a partir del brief es la cantidad de empleados de la organización, cantidad de gente destinada a comunicación, los recursos con los que vamos a contar, y esto es importantísimo, saber si vamos a tener cámaras, si vamos a tener gente que pueda editar video, que pueda editar imágenes, diseñadores, recursos técnicos en general, tener un conocimiento de antemano porque esto nos va a ayudar luego a saber hasta dónde podremos llegar con las acciones que llevemos adelante. También aquí podemos empezar a ver quiénes son los clientes que normalmente ya están comprando los productos de nuestra organización, a quienes les interesa llegar a la organización y también un poco cuál es la meta de la organización. Casi siempre nos van a decir que queremos vender más, o si tienen un Facebook por ejemplo, queremos tener más me gusta, más seguidores. Eso va a ser la meta de la organización.
no es lo mismo que lo que van a ser los objetivos que vamos a plantear luego. Tenemos que tenerlo muy en claro y dejárselo en claro ya a la organización o a la persona con la que estemos hablando desde el primer momento. Porque la estrategia, lo que va a hacer redes sociales, tener una red social no va a aumentar automáticamente las ventas. Y tener muchos me gusta no va a aumentar las ventas. Puede que sí, eventualmente lo va a hacer, pero tienen que ser seguidores reales, me gustas reales, personas a las que les interese el producto y que tengan un grado de engagement, de compromiso con la marca que estamos promocionando. Es muy fácil comprar 1000 me gustas en algún sitio web, hay muchísimos sitios que los venden, pero van a ser me gustas falsos, no nos van a servir, nunca van a comprar el producto, no van a agregar valor, no van a interactuar con nosotros en las distintas publicaciones, así que tenemos que tener eso muy en cuenta y planteárselo desde el primer momento a nuestro potencial cliente. Aquí tenemos que aprovechar cuando estamos charlando, podemos ver si hacemos una entrevista en profundidad o varias entrevistas con distintos empleados, especialmente con la gente que ya se haya encargado algo de la comunicación, para saber no solamente con qué elementos contamos, lo que hablábamos más temprano, de qué personas están ya trabajando en la comunicación, sino también ver qué posibilidades de contratar a otra gente tendríamos, con qué presupuesto vamos a contar. Por ejemplo, si necesitamos hacer un book de fotos o cosas por el estilo, tenemos que saber con qué recursos vamos a poder llegar a contar. También este es un muy buen momento para pedir si ya existe alguna base de diseño, logos, graphs prediseñados, algunos flyers que ya estén, si tienen los editables, si la organización tiene los editables va a ser mucho mejor. Incluso si hay alguna plantilla de diseño o si podemos contratar a alguien para que nos construya un par de plantillas que nosotros usemos después, o sea, si vamos a poder hacer eso, ese tipo de datos es muy importante hacerlo y conseguir todos los recursos que nos sean posibles desde el primer momento. También si ya tienen algunas fotos de archivo o cosas así, está muy bueno tenerlo ya descargado ya en nuestra computadora para poder utilizarlo cuando sea el momento necesario. Además, es importante, si hacemos entrevistas, poder que estas nos permitan saber un poco cómo funcionan los flujos de información adentro de la organización. Porque muchas veces nosotros, cuando ya estemos trabajando, vamos a tener que comunicarnos, tal vez no siempre con los directivos, capaz que tenemos que hablar con una persona que está más en la planta, que se dedica a no sé, si hay, acá vamos a volar un poquito, pero si vemos que hay un problema en un producto determinado o en un servicio, tenemos que tener la posibilidad de saber a quién tenemos que llamar para que se solucione ese problema. Es fundamental tener esto muy en claro desde el primer momento o hablar con los directivos para que se vaya construyendo alguna base de datos a partir de la cual uno pueda saber con quiénes tiene que hablar, cuáles son los flujos normales que van a darse de la información o la comunicación. A partir de ese brief vamos a poder conocer bien las características de la empresa y también tenemos que recordar conseguir buenas descripciones y caracterizaciones de los productos, cuáles son todas sus especificaciones, cuáles son todos los datos importantes que hay que tener en cuenta del producto. Por otro lado, vamos a tener que hacer un análisis de medios de la empresa. En este análisis vamos a ver, por un lado, las redes sociales, en qué redes ya está, en cuáles todavía no, cuántos me gusta, cuántos seguidores tiene en cada red, más o menos también cuál es el engagement que va teniendo, porque no me sirve de nada tener muchísimos seguidores si no tengo engagement en las redes sociales. Bien, ese tipo de datos es importante tenerlos también, qué tipo de publicaciones se están haciendo, cuáles funcionan, cuáles no, teniendo un poco de esos datos para ya saber con qué nos vamos a encontrar cuando empecemos a trabajar. Por otro lado, tenemos que ver si tiene un sitio web, por ejemplo. Este sitio web hay que analizar si tiene e-commerce, si hay buenas llamadas a la acción dentro del sitio, si llamadas a la acción sería momentos o puntos del sitio en los cuales se invita al potencial cliente a realizar una compra, llenar un formulario, dejarnos sus datos, ese tipo de cosas, con las cuales después podríamos contactarnos más adelante. Cuando analizamos un sitio es fundamental tener en cuenta el posicionamiento web. Tenemos que ver en qué posición se encuentra en las palabras clave más importantes, obviamente cuáles son esas palabras, hacer una buena selección, ver en qué posición está, principalmente en Google, los otros buscadores no son tan importantes, ver también
cuánta gente tiene arriba, cómo podremos después enfrentar a esas cosas, hacer un análisis on-site del sitio para ver cuáles son las razones por las cuales no estamos teniendo tan buen posicionamiento, si es que no lo tenemos, ver también un análisis de enlaces entrantes, y ese tipo de cuestiones para saber dónde está ubicado y cómo podemos hacer para mejorarlo. También después es importante ver si está en distintos listings, es decir, si está en Google My Business, en Yelp, TripAdvisor, ese tipo de sitios que dan información sobre un comercio, para saber también qué calificaciones está obteniendo, porque esa es la característica que suelen tener. La gente te puede dejar una calificación, ver cuáles son los problemas, si hay calificaciones malas, cuáles son los problemas que se listan y cómo podemos solucionarlos. También es importante analizar si estamos haciendo publicidad en otros medios, en radio, televisión, diarios, revistas. ¿Esa publicidad nos está sirviendo? ¿Realmente le beneficia a la organización? ¿Tenemos alguna forma de medir el ROI, el retorno de la inversión que van teniendo? Y después es importante ver si la empresa ha tenido algo de prensa y si esa prensa es buena o mala, si fue buscada, si la organización contactó a algún periodista o algún medio para salir en ellos, o simplemente fue algo espontáneo. Hay que tener en cuenta todo ese tipo de análisis a la hora de ver la cuestión mediática de la organización. También, ya que estamos, podemos ver si hay algún medio propio de la organización, una revista de circulación interna, una revista de circulación a los clientes, algún micro en un programa de radio o de televisión, o alguna columna en una revista de circulación local, que en algunas ocasiones existe y que bueno, puede llegar a ser una opción, una acción para llevar adelante luego, si es que vemos que es necesario. Por otro lado, debemos analizar a nuestra competencia. Los puntos que vamos a analizar de la competencia son más o menos los mismos que los que analizamos de la organización, aunque no vamos a poder tener todos los insights, no vamos a poder saber en profundidad qué está haciendo esa otra organización. Pero hay distintos sitios de estadística que nos permiten, por ejemplo, ver cuáles son sus estadísticas en redes sociales, o incluso cuál es su posicionamiento web. Y por supuesto tenemos que analizar sus redes sociales, no solamente la cantidad de me gusta, sino qué tipo de contenido está publicando, qué contenido le funciona a ellos, quiénes son sus seguidores en las redes sociales que nos permiten verlo, porque eso nos va a dejar ver también quiénes son nuestros potenciales clientes que tal vez nosotros no los hayamos tenido en cuenta antes. Entonces analizamos a nivel interno, a nivel externo. A nivel externo, 3 o 4 competidores, más o menos vamos a ver los mismos puntos y buscar a partir de eso en qué estamos mejor nosotros, en qué están mejor ellos, ver cómo podemos mejorar nosotros para alcanzar a clientes, a público potencial que ellos tal vez están alcanzando y nosotros no. Por último, dentro del diagnóstico vamos a hacer un análisis FODA o DAFO en España, es donde analizamos las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de nuestra organización. Fortalezas y debilidades son a nivel interno, oportunidades y amenazas son a nivel externo. Es importante hacer este análisis porque, en realidad es importante hacer todo el diagnóstico, porque en todos estos puntos vamos a poder ver qué está bien y qué está mal de nuestra organización, qué tenemos que resaltar de lo que está bien, y dentro de lo que está mal, cómo podemos subsanar esos errores. Entonces nuestros objetivos o nuestras acciones probablemente están muy relacionadas a lo que estamos planteando en este diagnóstico. Luego tenemos que definir cuál es nuestro público objetivo. Mientras mejor, más en fino sea esta definición, mejores van a ser las definiciones que tomemos en todos los niveles, desde los objetivos hasta las acciones, pasando por el diseño o las redes sociales que elegimos. Todo va a tener que ver con este público que estamos definiendo en este momento. Bien, en primer lugar vamos a ver las variables socioculturales y económicas. Sería género, edad, nivel de ingresos, trabajo, educación y fundamentalmente cuál es su lugar de residencia. Vamos a apuntar a un público local, un público amplio, nacional o zonal. Ese tipo de definiciones van a ser fundamentales. También tenemos que analizar variables personales. ¿Qué hace esa persona en su tiempo libre? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué temáticas les interesan? ¿Qué lee? ¿Qué programas de televisión mira? Ese tipo de cuestiones son muy importantes a la hora de definir el público. Y por último,
definir cuál es su comportamiento online, ya que este plan de marketing es marketing digital. Tenemos que saber qué redes sociales utiliza, qué sitios web lee, si lee los diarios, si navega desde la computadora o desde el móvil, ese tipo de factores para poder diferenciarlo mucho mejor. Además de esas diversas cuestiones, algo que es importantísimo tener en cuenta es poder responder una pregunta que es: ¿qué necesidades de mi público son las que puedo resolver? ¿Cuáles son las necesidades que ellos tienen y que yo puedo resolver? Tanto con el producto que le estoy vendiendo como de otras maneras, tal vez dándole algún producto gratuito, algún ebook. Bueno, ya veremos en las próximas secciones. Llegamos a uno de los puntos que para mí al menos es de lo más importante que tiene el plan de comunicación, que es definir los objetivos. Esos objetivos, como decíamos antes, no son las metas de nuestro cliente, no es simplemente vender más. Sí, probablemente vamos a intentar vender más, pero no va a ser la matriz, el punto hacia el cual queremos llegar. Nuestros objetivos tienen que estar definidos en base al diagnóstico que hicimos y en base también a nuestro público. A partir de esos dos datos nosotros vamos a poder saber qué, como decía antes, qué fortaleza darle más importancia, mostrarla más, qué debilidad intentar subsanar a través de nuestro plan de comunicación. Si por ejemplo nuestra debilidad es que somos muy nuevos y que la organización es muy nueva y recién está comenzando, el objetivo va a ser dar un mayor conocimiento de marca, expandir el alcance, ese tipo de cosas. Algunos objetivos que podemos ver, de los cuales ya hablé por arriba en el video sobre cómo tener más alcance en Facebook, lo pueden ver haciendo clic en la i ahí arriba. Algunos objetivos posibles son: por un lado, tener una mejor y mayor comunidad. Esto no es simplemente tener más me gustas, sino tener una comunidad más activa, más participativa, incentivar a esa comunidad a participar y ser parte. Este objetivo suele ser uno de los que se tienen, pero hay que darle siempre una vueltita de rosca que no sea el puro hecho de aumentar el número de me gustas. Otro objetivo puede ser mejorar el proceso de comunicación con los clientes, mejorar la imagen que tienen los clientes o los potenciales clientes de nuestra marca, posicionarnos como líderes de un sector del mercado, mejorar nuestra identidad digital. Hay infinidad de objetivos posibles, estos son solo algunos ejemplos. De nuevo, en el link acá abajo hay un par de ejemplos más, y por supuesto, si quieren dejar en los comentarios alguna otra idea de objetivos posibles, son más que bienvenidos. Luego de haber definido los objetivos de nuestro público, tenemos que empezar a definir cuáles van a ser las acciones que llevaremos adelante para poder cumplir con esos objetivos. Dentro de esta parte de definiciones vamos a tener que seleccionar cuáles son las redes sociales en las que vamos a estar, si vamos a hacer un sitio web o no. Si estamos vendiendo un producto, mi recomendación es que haya un sitio web que tenga e-commerce y que tenga buenas llamadas a la acción. Bueno, y después definir las redes sociales. Facebook es casi siempre la opción por defecto porque es la red social que más seguidores tiene en todos los rangos etarios, y tanto de hombres como de mujeres. Pero bueno, otras redes como Instagram o Twitter pueden servir siempre según esos objetivos. Vamos a hacer un ejemplo relativamente sencillo de un plan de comunicación así todo junto, extremadamente resumido. Vamos a hacer un ejemplo muy resumido de cómo tomar a partir de el diagnóstico y el público objetivo, construir los objetivos y las acciones posibles. Tenemos una juguetería nueva, esto es una debilidad porque no somos conocidos. Esta juguetería está ubicada en una ciudad relativamente grande, que puede ser Rosario o puede ser cualquier ciudad o incluso un pueblo. Si es una ciudad, mejor porque el público es un poco más grande. Eso es una oportunidad, público relativamente grande. Tendremos un objetivo general que va a ser el de darnos a conocer. ¿Sí? Somos nuevos, nadie nos conoce, entonces nuestro objetivo principal va a ser ese, darnos a conocer. Generar una comunidad, digamos. Nuestro público objetivo van a ser los niños, que son los que van a querer los juguetes, y obviamente los padres de esos niños, que van a ser los que los paguen. Así que tenemos que intentar llegar a ese público. Una buena red social que podemos elegir es, por ejemplo, YouTube, porque la mayor parte de los chicos
aunque sean muy chiquititos, tienen la capacidad de usar YouTube en las tablets, en los celulares. Muchos padres les dan los celulares a sus hijos para que puedan mirar videos de dibujos animados. Incluso hay muchos youtubers que hacen unboxing o muestran distintos juguetes. Entonces ahí tenemos una oportunidad de mercado bastante interesante. Y además, no solamente el chico va a estar mirando, sino que suelen ser el padre o la madre quien le da el celular o la tablet al niño para que pueda mirar esos videos. Así que puede que lleguen a ver algunos de nuestros productos. Entonces tenemos que hacer, nuestra estrategia va a ir directamente hacia YouTube. Aquí volvemos un poco a nuestro diagnóstico. Tenemos a alguien que pueda hacer video, tenemos cámaras, tenemos a alguien que pueda editarlo. Si es así, vamos a poder llevar adelante las acciones de generar un video, un pequeño blog con B corta, videoblog, donde hacemos lo que decíamos recién, unboxing de juguetes, mostrar esos juguetes nuevos que van saliendo al mercado, las últimas novedades, cosas por el estilo. Ahí en una versión muy rápida y muy resumida tenemos un pasaje de todo y cómo cada uno de los factores que vimos en el diagnóstico y en el público objetivo definen no solamente la red social que vamos a hacer, sino si vamos a poder generar el contenido, qué tipo de contenido vamos a ir generando. También, bueno, definiremos cuál es, a partir del público, cuál es el mejor tipo de imágenes que podemos hacer, si nos conviene hacer video, nos conviene hacer imágenes, todas esas definiciones se van a dar en este punto. Y por último tenemos una de las cuestiones más importantes y que más se dejan de lado, que es medir. Necesitamos medir siempre cuáles son los resultados de nuestras campañas, de nuestros planes, para ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. La mayoría de las redes sociales hoy en día tienen buenos sistemas de estadística que nos permiten saber por dónde va la cosa, si estamos aumentando, por ejemplo, nuestra comunidad, si aumentamos el engagement, si estamos aumentando las ventas. Podemos ver qué está funcionando y qué no, ver cuáles son las publicaciones que te gustan a la gente, en las cuales la gente comenta y en cuáles no. Si las llamadas a la acción están funcionando, no están funcionando, si podemos hacer test A/B, probar un anuncio y ver si una versión u otra es la que más le gusta a nuestro público. Todo ese tipo de cuestiones es importante tenerlas en cuenta para después readecuar si vemos que algo no funciona o fortalecer lo que sí está funcionando. Por último, debemos tener en cuenta que, si bien el plan de comunicación tiene que ser estricto, tiene que tener algo de flexibilidad para dejar espacio a las pruebas y a la experimentación, que van a ser lo que nos permita diferenciarnos del resto. Si uno entra en las páginas de varias marcas de productos similares, va a haber contenido muy parecido. La idea es que podamos salir de eso y lo único que nos va a permitir hacerlo es hacer cosas diferentes. Por eso tenemos que poder experimentar y no seguir publicando siempre el mismo contenido. Obviamente, con todas estas pruebas y experimentos, siempre medirlos y ver qué es lo que sirve y qué es lo que no. Les recomiendo que si les interesa hacer un plan de comunicación, lean también el artículo que está en el link de acá abajo, que es un poquito más completo que este video. Y obviamente, si tienen alguna idea, alguna duda o algo que quieran agregar a lo que planteé en este video, los invito a dejar un comentario acá abajo. Si les gustó el video, no duden en poner un me gusta y suscribirse al canal. Voy a estar subiendo varios videos más de este estilo.